bueno, caray. Eh, ¿Qué tal? voy a hablar sobre política en España. Política en ¿Qué te España. parece? Sí. Ok, yo soy de México. A ver, dime qué pasa allá en Bueno, pues España. pongo teoría política. Ajá, ¿Te parece bien? tú habla, yo te escucho. Que yo creo que la política de España y de México casi se van a andar pareciendo. Bueno, no pasa nada. Vamos hablando y compartiendo cosas, ¿vale? A ver, Va, dime, vamos dime. a empezar a hablar, por ejemplo, de, por ejemplo, la representación, ¿vale? Ok, Mira, para mí la representación es un método mediante el cual eh, como por ejemplo, hoy en día vivimos en sociedades que están compuestas por millones de personas y no pueden reunirse todas en una plaza y mantener una comunicación directa, pues se ha tenido que inventar un mecanismo para representar a las personas que están ausentes, ¿vale? en este caso las redes Entonces, sociales. claro, pero en las redes sociales la presencia que tiene cada persona es variable. Entonces unas personas tendrían más predominancia sobre otras, porque digamos que tendría que estar el derecho de igualdad de oportunidades, ¿no? O de igualdad ante la Claro, ley a la hora de representar sí, políticamente. concuerdo, Entonces, concuerdo contigo. guay. Entonces, esos representantes, según lo que he estado investigando, pues el último año, esos representantes se explica que la mejor manera de que ejerzan la representación, según la teoría política, por ejemplo, que bueno, nace en la Italia del 480, pero se desarrolla en la Europa del humanismo y pasa por Montesquieu, ¿vale? Por los pensadores, por la Ilustración francesa y llega también a los padres fundadores de Estados Unidos. Mm, y digamos que el término de representación política en una democracia sería que en un parlamento legislativo, digamos que habría unas secciones en cada territorio, unos distritos, digamos, que Ajá. votarían cada uno a un diputado. Y entonces ese diputado tendría que hacer caso a, a quien le vota. Por ejemplo, en España no pasa así. En España lo que pasa es que para votar se presentan una lista de partidos que, de los cuales saldrán los diputados, ¿no? Pero a esas personas que están en la lista no los nombra la ciudadanía, sino que los nombra el jefe del partido. No sé si pasa lo mismo en México. Así es, de hecho, ese pensamiento que tienes lo comparto bastante. Yo creo que, por lo menos aquí en México y por lo que veo también en España, no existe la democracia como tal, ¿no? Es una imposición, de cierto grupo político, como tú bien Sí, mencionas, de que ellos te imponen un candidato, ¿no? Y no es de que tú lo hayas elegido. Ellos, bueno, aquí por claro. lo menos aquí en México, te dicen o te venden la idea de la siguiente forma, ¿no? Están los políticos que se van a lanzar y empiezan a escalonar. No, pues yo voy a ser de este distrito, voy a ser secretario, y empiezan a hacer sus escalones y es como van llegando a la cima. Pero al fin de cuentas, aquí en México por lo menos, se sabe de muy buena mano que la mayoría de los políticos son compadrastros, de compadres, o sea, amistades, de familiares, de es mi amigo, yo lo metí, y los empiezan a Nepotismo, ¿no? meter. Exacto, es el nepotismo. Y se da Redes mucho. clientelares. Exactamente. Eso Y lo desarrolla Robert Michels, que era un ajá, jurista de principios del siglo XX, que desarrolla la ley de hierro de las oligarquías. Y es que dice que en los partidos
se produce una escalada, ¿no? de la gente y ya digamos que una élite domina el partido. Entonces, al dominar una élite del partido, eso digamos que provoca que el partido domina el sistema político y por tanto el sistema político está dominado por una pequeña oligarquía de personas. ¿Sería eso? Sí, de hecho, exactamente. Y es lo que se ha replicado desde hace bastante tiempo y no ha cambiado el sistema. Si te das cuenta, todo el sistema, bueno, por lo menos aquí en México, no ha cambiado. Siempre es lo mismo. Los mismos partidarios de, por ejemplo, de aquí hay un partido político que se llama PRI, Partido Acción Nacional, perdón, es el PAN, el luego Partido Revolucionario Independiente, y de esos mismos partidos de política se salen de ahí y hacen otro nuevo partido político. Obviamente lo que hacen es saca de su misma gente y vuelven a meter a más personas de su mismo círculo. Ya. Digamos que se convierte en un círculo de corrupción. Perdón, Porque, perdón, bueno, perdón, pues sí. me entró una llamada, disculpa. Ya no, Ah, ya tranquilo, no, tranquilo. Sí, que como que se produce un círculo de corrupción, ¿no? En el que se retroalimenta mediante la corrupción el sistema político, ¿no? Las personas que están ahí. exactamente, y no sale es un ciclo vicioso, si te pones a analizarlo, es un ciclo vicioso que no termina, o sea, dicen, yo soy diferente, ellos, por ejemplo, te voy a explicar aquí en México lo que está sucediendo, estamos en tiempo de Sí, pero elecciones, espera, antes de Di- explicarlo, dime, ¿te dime, parece que pongamos el audio de Soy adelante, Ojos Verdes? sí, Hola, claro. píldoras democráticas, ¿qué tal? Os estoy escuchando porque hay muy pocos podcasts de este tipo de temas tan serios por aquí y a mí me gusta todo lo que sea filosofía, política y demás, así que me voy a quedar escuchándoos. Un saludo a los dos y píldoras democráticas. Escuchando tu discurso, intuyo que te gustan las ideas de Trevijano o que al menos conocerás a Rubén Gisbert, seguramente. Em, ¿Piensas así más o menos como Rubén Gisbert? Si lo conoces, a lo mejor no lo conoces. Qué grande Soy Ojos Verdes. Pues sí, la verdad es que sí que lo conozco y más personas tendrían que conocerlo porque al final es un gran autor que aún está bastante fresco y no se ha sentado bien como a nivel mediático y tal, pero yo creo que tendrá mucha repercusión y sí, estoy en eso también. ¿Tú lo conoces, Mendoza? No, yo de hecho Atrevijano. soy, yo por ejemplo, yo soy psicólogo, conozco más de Lacan, de Freud, pero me Sí, gusta hablar pues de todo un poco y la política creo que es algo interesante que la mayoría debería pues de prestar atención, ya que es algo que pues ahora sí que te perjudica o te beneficia, ¿no? En este caso. pues Y mira, hablar de la Mendoza, mandé. como eres psicólogo, me Ajá, gustaría decirte que Trevijano en sí, gran parte basa su teoría en, en- digamos, en la realidad ontológica, ¿vale? La ontología es lo que es en sí, o sea, lo que existe, ¿no? Y a partir de ahí se sacan las cosas, se pueden entender las cosas. ajá. La ontología de la naturaleza humana, porque, por ejemplo, la política es relación de poder o lucha por el poder y entonces, claro, la naturaleza humana en sí, digamos que si tiene mucho poder lleva en sí siempre a la corrupción moral, ¿no? Y entonces, pues De tienen que haber hecho, unas reglas de juego. mira, si analizamos lo que viene siendo lo que viene siendo la historia, ¿cuántas veces y cuántos gobiernos no ha pasado lo mismo, ¿no? Pone un presidente, ve su historia y ve cómo termina. Yo te hablo de acá de México, por ejemplo, Sí. Porfirio Díaz, un presidente que para mí fue uno de los mejores, pero que es lo que tuvo mucho poder y empezó a cobrar impuestos a lo loco que llegó hasta cobrarte las ventanas por el aire. O sea, sí, no sé si me entiendes en ese tema, o sea, a qué grado cae la persona con el poder que no lo sabe manejar. Y esto, pues,
llega a corromper, ¿no? Como dicen, el poder corrompe. Y es por eso que yo estoy de acuerdo que también tienen que tener un término de liderazgo cada presidente, por lo mismo, porque si le das un poder, por ejemplo, por más de 30 años, que fue lo que duró el presidente aquí en México, Porfirio Díaz, en su momento, hizo muchas cosas, pero el poder por fin lo corrompió al final de cuentas. Pero considero que fue uno de los mejores, para mi punto de vista, de los mejores presidentes que tuvo México. Este, pero, te mencionaba un poquito antes, para escuchar también los audios que mandaron, lo que sucede ahorita en México. Las campañas políticas que se están dando aquí en México no están proponiendo nada. No sé si en España está pasando esto, pero aquí en México lo que están diciendo es que yo soy mejor que el partido que está actualmente, porque ellos te roban, o ellos han robado, o ellos no cumplen, pero no escuchas ninguna propuesta clara de lo que van Claro. a hacer. No sé si pasa Sí, en no, España algo y así. cada vez es peor, porque el sistema se evalúa. Me gustaría aquí, porque yo te podría pegar una chapa que flipas, pero me gustaría introducirte un término para que tú vayas pensando en eso, ¿vale? El A ver, término dime. sería, nace pues, de Aristóteles, ¿no? En plan que hay tres tipos de gobierno, ¿no? No, de gobierno no, de sistema político. La autocracia, Ajá, que es el poder de uno, sí, la oligocracia, poder de unos pocos, y la democracia, poder de todos, ¿no? Bueno, pues lo que dice Trevijano es, si, o sea, hay dos respecto a lo de Aristóteles, ¿no? Está la forma y ajá, la materia. Es decir, una estructura, ¿vale? Y después una materialidad donde se materializan las cosas, esa estructura, ¿no? Entonces, así es. primero se tendría que hablar de cómo está estructurado un sistema político, pues la manera de elegir, si se ha constituido una constitución, ¿sabes? A través de la ciudadanía, o es una constitución que se ha inventado desde la oligarquía. Eso es la forma. Y ya la forma de gobernar y todo eso, y de qué decisiones se toman de gobierno y todo eso, es la materialidad. Y yo creo que te podría recomendar que para que entiendas mejor la política, porque a mí me sirvió mucho, tengas esa diferencia en mente, ¿vale? A mí me Perfecto, ayudó te mucho, agradezco. ¿vale? Sí, claro, ¿Escuchamos te los audios? agradezco. Sí, por favor, adelante. Una duda. ¿No os habéis planteado que actualmente la política dista mucho de lo que es la política? Que vaya, no sé, en tu país, Mendoza, pero aquí en España es lo más parecido a una tertulia del corazón. Es súper triste. Mucha dialéctica, mucho lo que tú quieras, pero se acaban tirando los trastos a la cabeza y eso tampoco es. Creo que se ha vuelto todo un poco negrillo. Eso forma parte de lo que te he explicado. Se entiende como política hoy en día eh, la manera de gobernar. Y entonces se apela siempre a que a partir de lo que tú gobiernas puedes transformarlo todo. Y entonces no se le da importancia a que haya una forma, una estructura que asegure que se controle el poder de los políticos y que no se sobrepasen. Y en cambio, pues cada uno desarrolla sus ideologías que a la vez cada vez se vuelven más extremas las ideologías y al final es un problema. Entonces, Creo que ya lo que sería interesante es, sí, se vuelve un autoritarismo, ¿no? Más que algo democrático. Al final de cuentas, si, por ejemplo, aquí en México, si controla la Cámara de los políticos, el mismo partido, entonces el presidente dice, soy por ejemplo, de Morena, aquí es un partido. Morena controla la Cámara de Diputados, por la cual ponen a votación ciertas leyes y como la mayoría de la Cámara son del mismo partido político, entonces se vuelve una, un totalitarismo que no das a las demás personas para poder votar, porque aquí en México por lo menos ponen las leyes y no las publican, o sea, ya las publican cuando ya están aprobadas, no te dan pero ¿quién así hace como las que a leyes? escoger las leyes, los diputados, se supone la Cámara de aquí de senadores, son los representantes de cada uno de nosotros, pero jamás has escuchado aquí en México, por lo menos, Pero
que te Pero den una la propuesta. decisión de hacer la ley, ¿la proponen los diputados en específico o en general ya está acordado por los partidos? Ok, por ejemplo, cada partido propone algo, ¿no? Y la ponen a votación. Por ejemplo, los impuestos, Entonces, ¿no? Un partido, dime. sí. Entonces digamos Ah, que perdón. sería la decisión al final de la cúpula del partido, ¿no? Así es. Lo ponen a votación. Pero ¿qué es lo que sucede? Claro, Al final de sí, cuentas, lo que van a proponer a veces no llega a todos los mexicanos. Realmente llega a un cierto punto donde tú no te enteras hasta que ya está aprobada y lo pasan en las noticias y tú te quedas, oye, pero ¿cuándo iban a proponer esto? O sea, no es de que no nos interese, simplemente no nos informan lo que hace aquí México, te vende un circo, telenovelas, fútbol, sí, sí, y sí, las cosas importantes que deberían de estar en el noticiero, en los periódicos, lo minimizan. O sí. sea, lo ponen en una nota de 3 minutos, no, yo creo que es mucho 3 minutos. Una nota rápida. Vamos, que En el no hay ni periódico, respeto, nada. ¿no? No se os Así respeta. es. O sea, y una preguntita, ¿los diputados Dime. pueden votar algo contrario a lo que diga el partido? Así es, sí se puede. ¿Se Sí, sí se puede? puede. De hecho, es la... ¿Y no hay ningún tipo Ajá. de consecuencia? Sí, lo que sucede aquí, por ejemplo, caen en conflictos, por así que te lo voy a decir como en mis términos, conflictos de interés, políticos, porque como dicen muchas veces, y no sé si lo has escuchado, México es rico en muchas cosas, pero tenemos un sistema político de mierda. Esa es la realidad de México. O sea, te estoy hablando de que ponen a personas en cargos que no les corresponden. O sea, no sé si en España me imagino que han de poner a personas que tienen ciertos doctorados para, no sé, la cosa eléctrica, ¿no? La energía eléctrica o lo que viene siendo Sí, petróleos. Alguien sí, que está enfocado también en eso. pasa. Aquí no, aquí ponen a un licenciado que dice licenciado en Derecho o licenciado en no sé qué, pero no sabe nada de la materia y entonces cuando votan en contra es donde caen en conflictos de intereses, pero no es por un bien de México, es por un bien de ellos, un bien personal. Y por eso México está como está, la verdad. Mendoza, ¿ponemos el audio? Dime. Sí, por favor. Bueno, pues genial, entonces ya decía yo, digo, bueno, creo que la línea que lleva su discurso me da a mí que seguro que conoce a Rubén Gisbert y le gusta Trevijano. Yo en mi caso personal, con todo el respeto, por supuesto, hay cosas, muchas, que me gustan del discurso de Rubén y demás. Pero bueno, tengo mis discrepancias, las cuales estaría encantado de debatir algún día, si te parece bien. A mí me complacería mucho hacer un podcast con vosotros, o si a vosotros os gustase. Y yo, bueno, yo es que soy liberal, entonces, claro, tenemos muchas diferencias como el sujeto político, bueno. En fin, si os interesa algún día hablar un poquito, a mí me encantaría hacer podcasts de este tipo que ya digo que en estéreo hay pocos y son la mar de interesantes, así que espero que os vaya bien el podcast, chicos. Bueno, soy Ojos Verdes. Cuando quieras nos marcamos una. Así, a pelo, sin Bien. preparar nada. Hablando de lo que surja. ¿Ves? Si es Algo que... que fíjate yo- que he visto de Dime. España, tienen mucha información porque me he metido a varios programas, checando, y están muchísimo más informados ustedes de sus políticas y han hecho un poco la diferencia versus México, que la verdad las cosas que aquí se habla de puras tonterías a veces. Pero te digo, me gusta mucho la forma de pensar que tienen y se me hace muy interesantes los puntos de vista, cómo manejan la situación. Obviamente no todo es perfecto, ¿no? O sea, pero se me hace interesante que actualmente hay más personas interesadas en estos temas y que si no saben preguntan y que si les interesa se quedan a escuchar o a investigar y creo que eso es algo importante sobre todo en la sociedad.
porque aquí en México por lo menos ya tenemos muchas personas dicen, a ver, y tengo un amigo que dice, tenemos el gobierno que merecemos, es lo que dice él, su punto de vista. Y le pregunto, ¿por qué? Me dice, sí, dice, porque si tú te pones a informarte quiénes son, qué han hecho, entonces ¿por qué votas por ellos? ¿Por qué no haces algo y solamente estás haciendo desorden, haciendo marchas, pero no tienes el trasfondo del por qué no haces algo para cambiar? Y todo le echamos la culpa al gobierno aquí en México de, no, es que el gobierno no cambia y queremos que el gobierno que está actual, que cambie, no sé, 30 años de corrupción en un gobierno que dura 6, pues es imposible, ¿no? Pero tampoco hacemos algo para cambiar este tipo de acciones. No sé cómo lo ves. Eso, ¿sabes cómo se llama? Se llama la servidumbre voluntaria. Lo establece Etienne de la Boétie con un escrito con el mismo nombre. Y bueno, si Ujú. a quien le apetezca escuchar eso, porque hay que profundizar bastante y tal, está en un audiolibro en YouTube. Bueno, hay varios audiolibros, pero básicamente es la Ok. idea de que, digamos que una persona que domina sobre las otras y las otras aceptan Ujú. ese rol de dominación, de mantenerla, de rendirle pleitesía voluntariamente, porque no son capaces de darse cuenta y de darse cuenta de que si realmente le dejaran solo, se quedaría desnudo, ya carecería de poder. ¿Ponemos audios? Sí, claro, adelante. Mira, hermano, yo tengo como unos 16 años, loco, y es que tú flipas la adicción que tengo a los porros, hermanito. Me fumo unos 6 al día, fuera de bromas. Voy a ir al chinito, le pido unos 6 gramacos y con eso me hago 6 porros. El típico troll, ¿no? Hermano, bro, estamos aquí con el... Bueno, Bueno, niños, por lo menos se va a educar, ¿no? Se va a educar, aunque sea sí. un troll. Mira, O sea, Mendoza, yo con tu permiso les voy a recomendar que se calienten unas palomitas, que se sienten al sofá, se pongan a gusto y que escuchen un poco, ¿sabes? Y que aprendan a hacerse mayores. es que mira, como te vuelvo a decir, o sea, por lo menos nos Sí, están escuchando y se van a educar, aunque sea van a ver un punto de vista diferente. El día de mañana lo van a agradecer. pues sí. No, A mí oye, me a ver, encanta pero la... Sí. dime. No, dime. No, nada, que me encanta la gente con la que se puede hablar, aunque tengas puntos de vista distintos, y que al final, pues, hablar con cordialidad y siempre, pues, eh, intentando, Con pues yo qué sé, respeto, aunque no ¿no? O estés de sea, acuerdo, pues mostrar argumentos sobre lo que dices, estar informado, tal. sí, de hecho, los debates meramente es esto, ¿no? Un debate es, yo comparto mi punto de vista, tú compartes el tuyo y llegamos, no sé, a lo mejor a un acuerdo, a lo mejor, pues, ¿sabes qué? No concuerdo con lo que dices y tú con lo que yo digo, pero siempre respetando y esto nos hace tener un panorama mucho más amplio y ¿por qué no? Nutrirse, te digo, a mí me gusta mucho, aunque no sé mucho de política, pero me gusta escuchar los puntos de vista porque esto amplía mi acervo cultural, la verdad de las cosas. Sí. Pues concuerdo perfectamente contigo, porque yo también pienso que incluso cuando te sientas delante de alguien que está totalmente en contra de lo que piensas, si te sientas y expones tus argumentos y estás abierto a que te los rebatan y a darte cuenta de que en ciertos aspectos puedes estar equivocado, incluso puedes aprender de la otra persona. Sí, de hecho, Eso, yo sí. considero que las personas que se cierran a un debate, a una confrontación, son las personas más ignorantes que puede haber, porque a veces ellos se consideran ¿cómo se llama? Que tienen toda la razón y tienen todo el conocimiento del mundo y no es así. Siempre hay algo que se aprende todos los días, y es por eso que, pues digo, aquí estoy hablando contigo porque tú eres el experto en esto, yo no. Ahora sí que yo estoy casi de oyente contigo y aprendiendo de lo que pues nos puedas compartir aquí. Bueno, pues es un placer, compartir este espacio contigo. Vale, pues mira, como ya hemos hablado de la representación política, ¿qué te parece si ahora pasamos a hablar de la separación de poderes? ¿Te suena de A algo? ver, escucho.
De la separación de ¿Sabes? poderes, a ver, dime más o menos porque tengo una idea, pero no creo que esté bien. Dime. Bueno, si no te da vergüenza, puedes exponerla, ¿eh? Ah, claro. Bueno, separación de poder, bueno, lo que más o menos se me vino a la mente, digo, no sé si esté correcto, es del poder, ya sea político, religioso, o del poder de los bienes personales, que es lo que aquí hay conflicto de intereses, a lo que viene siendo el poder del pueblo, ¿no? O no sé, estoy muy retirado de la idea. Bueno, pues te lo explico. La separación de Sí, poderes por favor. es, hay dos poderes básicos en la estructura política de un Estado, de una nación, ¿vale? Claro. Un poder es el poder legislativo, que es el que se encarga de hacer las leyes, y otro poder Ujú. es el poder ejecutivo, que es el que se encarga de ejecutar las leyes que el otro poder ha creado. En un sistema Perfecto. político se puede decir que hay separación de poderes cuando esos dos poderes están separados de origen. Es decir, que se, se establecen o se vehicula la voluntad de la nación, de la población, de los ciudadanos, en dos votaciones diferentes, ¿vale? Esos dos poderes no pueden Ok, salir de una votación. Entonces, por ejemplo, aquí en España, te explico desde mi punto de vista, hay una claro. votación solo, no hay dos, y por tanto no hay separación de poderes. Entonces, tú votas a una lista de partidos, salen los partidos, depende de los votos, pues salen tantos escaños para la Cámara de Diputados, y entonces en la Cámara de Diputados, depende de cuántos diputados tengan cada uno, se hace la suma, ¿no? Y eligen al presidente en la Cámara. Entonces, el órgano ejecutivo sale del legislativo y por tanto los poderes no están separados. Ok, ¿Cómo está ok. en México? Algo sucede, de hecho, lo que te iba a comentar, sucede algo muy similar aquí en México, lo que me acabas de decir, pensé que iba a ser algo diferente lo que sucede en España y acá, y no, por lo que veo es muy similar. De hecho, sucede igual. Nada más aquí lo que pasa es de que cuando hacen la contienda, justamente cada partido elige un representante que se va a hacer para el representante de quien se va a lanzar la candidatura como presidente de la República Mexicana. Pero sí, o sea, pasa exactamente lo mismo que me acabas de mencionar. Yo pensé que iba a ser diferente. En Estados Unidos, por ejemplo, la democracia, por lo menos, como nos llega mucha información de Estados Unidos, allá sí es diferente. De hecho, tu voto no vale lo mismo que una persona que tenga una carrera o de cierto estado del país, no vale lo mismo. Y aquí en México y por lo que veo en España también sí vale lo mismo. O sea, tu voto y el mío valdrían exactamente igual y caían lo mismo, lo que me acabas de mencionar. Sí, supongo que o sea, la elección de los diputados, si por ejemplo a lo mejor es un estado que tiene muchos más habitantes, a lo mejor necesita más personas para hacer un diputado. Entonces a lo mejor sí que es verdad que el voto de cada persona eh, tiene un valor distinto. Pero bueno, eso pasa en España también, porque hay Sí, zonas muy despobladas que también le tienes que poner, en teoría, lo que sería representación, que en España no hay, por lo que te he dicho de que no podemos votar directamente a los diputados, sino que los pone el jefe del partido. Y bueno, por eso, sí, pasa igual acá. me gusta, sí, eso. Me gustaría explicar por qué es importante la separación de poderes. Y bueno, Por favor, esto adelante. se remonta bueno, a años de que existiera, se conformaran en sí, digamos, lo que serían los estados, que es una organización política bien estructurada, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que, por ejemplo, antes los reyes, cuando había monarquía absoluta, incluso los reyes más poderosos siempre han tenido una nobleza digamos, les ha parado los pies en cierto sentido porque no podían hacer todo lo que querían. Y la idea de la separación de poderes se basa en eso, en que
cuando una persona o un grupo de personas tienen la potestad de hacer las leyes que quieran y después de ejecutarlas según les convenga, con arbitrariedad, entonces mm, es, es seguro que va a salir un abuso de poder, que al final, claro, Como dicen, no puede ser si verdugo y juez, ¿no? exacto. Es lo que dicen, ¿no? Entonces, eso, en la ilustración, bueno, John Locke, Montesquieu teorizan que es necesaria una separación de poderes y, bueno, en Francia estuvieron a punto en la Revolución Francesa, pero al final, bueno, eh, se desvirtuó todo porque apelaron mucho a la razón, se rayaron mucho y al final acabaron en el imperio de Napoleón y tal. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, Volvemos. sí que, Ujú. claro, yo No si digo, no entiendes alguna cosa, dices, ¿eh? no, Pero no, en digo, el... volvemos a lo que mencionamos hace rato, de que el poder corrompe, ¿no? O sea, volvemos al mismo punto. Mencionabas el gobierno francés, este, tanto poder los corrompió, y es lo Sí, o vuelve a suceder lo mismo. Perdón, continuar lo que más quería mencionar, que sí, o sea, sucede eso, y si leemos bien la historia, la analizamos, todos los gobiernos se corrompen. claro. Entonces, ¿por qué en Estados Unidos es diferente? Porque, por ejemplo, tenían un contexto muy diferente. Por ejemplo, en la Europa ya tenía detrás una gran serie de conflictos entre las naciones, el poder de los reyes ya estaba muy establecido desde hace centenares de años, pero por ejemplo en Estados Unidos, que era una colonia de Inglaterra, al final se creían ciudadanos que eran libres, pero que estaban, digamos, como subyugados al poder de la corona de Inglaterra. Entonces, por eso hicieron la guerra de la independencia. Y después de la guerra, y bueno, en ese proceso, al acabar la guerra de la independencia y ganar a Inglaterra con el apoyo de Francia, y por eso hubo y tan similares ideas entre Estados Unidos y Francia, también se pretende instaurar esa democracia, ¿no? Sin monarquía. Y lo que dicen, por ejemplo, los padres fundadores, Madison, respecto a la separación de poderes, es que, bueno, tanto el Ejecutivo, ya sea rey o sea un órgano presidencialista, como el legislativo, que sería la Cámara Legislativa, que en ese sentido sí que la tenían igual que la de Inglaterra, que es donde se inventó la representación, eh, deben estar separados para que el ciudadano pueda dormir tranquilo. Porque si los poderes están separados y hay unas reglas en la estructura del sistema político, lo que te he dicho de forma y materia, ¿no? Si en esa forma, en Sí, esa estructura, hay unas reglas que dicen que si uno de los dos poderes se extralimita, el otro puede, digamos, declarar unas nuevas elecciones contrarrestar. para quitar ese poder y tal. Claro, entonces los poderes se controlan entre ellos y el ciudadano puede dormir tranquilo. Por eso es importante la Ok, separación de poderes, ¿sabes? es, es algo muy ¿Ponemos audio? interesante, sí, por favor. Sí, sí. Di. ¿Qué vas a decir? Digo, es algo muy interesante, como la explicación que pues me acaba de dar, y pues los que nos están escuchando, cómo pones el contexto, ¿no? Cómo es, la separación, la importancia de esto, y es tan entendible, te digo, ahora sí que los que nos estén escuchando, te digo, yo no soy experto en la materia, está muy, muy padre esta conversación, porque a la vez pues estás hablando con alguien que conoce poco de política, que nada más comparte su punto de vista desde su perspectiva y desde su país, y tú lo mismo, y dando una explicación tan clara como la que acabas de mencionar, y se me hace algo tan padre, como se dice aquí, muy, muy bueno, la verdad, y pues sigo aprendiendo. Ahora sí, adelante. Guay. Es que hay Con, muchos con términos otra. satélite y siempre me ha gustado la historia y ya te digo, hace un año
estaba pues que no entendía nada no entendía ni la diferencia esta, ¿no? Entre formal y materia. Y claro, al no entender eso, te entras, digamos, en el juego de los discursos de salsa rosa estos que decía la compañera de, ¿sabes? Que lo entremezclan todo, no tienen, no usan los términos Aquí, como ¿sabes cómo toca. se le Y llama? claro, ¿cómo? Aquí tienen un término, le llaman chairos. Las Chairos. personas que hablan de, ajá, es un término que utilizan aquí en México para la persona que nada más dice que habla de política, pero no sabe el trasfondo, no sabe el por qué, pero yo estoy peleando, yo estoy luchando, yo estoy en contra del gobierno. A ver, ¿pero por qué? No, no, es Claro, que, es que eso, como te mencionaba hace rato, le echan la culpa a todo. sí, es que eso son personas al final que hablan de las consecuencias, de las cosas malas que pasan, pero no hablan de las causas, de por qué está pasando eso. Y bueno, básicamente muchas de Exacto. ellas ni lo entienden, otras lo esconden. ¿Ponemos audios? Uh, Por favor. Saludos desde Cali, Colombia. Les quería hacer una pregunta y es que, bueno, Colombia tiene un estado o tiene un modelo centralista, digamos que todo se administra desde la capital, que es Bogotá. Tengo entendido que bueno, hay un mexicano y un español, por los acentos logro distinguirlo. Entonces quería preguntarles cómo es el modelo que tienen ustedes en México y en España respectivamente, porque tengo entendido que México es un modelo federal, donde digamos que cada región tiene como autonomía, y creo que en España también, si no estoy mal, o tienen como un régimen Sí. parlamentario. Me gustaría saber, digamos, eso mismo, ¿no? Pues, ¿qué modelo tienen ustedes y cuál se diferenciaría del de Colombia, que, como les digo, es un modelo ultracentralista y que yo soy partidario en que debería federalizarse? Mira, Víctor, Bueno, bueno, sí, dale, dale, Mendoza. yo ahorita te digo. Acá en Las, México, lo- sí es federal, ¿eh? Cada estado, ¿cómo se diferencia al ser centralista? En México, por lo menos, te puedo decir que hay leyes que en otros estados no aplican como tal. Por ejemplo, el mismo impuesto, si tú te vas a la parte de la frontera de México, tienen el 10%. Ahí aplica como ley que todos los estados que están con Estados Unidos, todos esos estados tienen el 10% de IVA. Acá en México, en Guadalajara, donde yo soy, o el resto de la República, tienen el 16%. Eso por ponerte un ejemplo, pero en lo que viene siendo la ley, por ejemplo, si yo me atrapan con un delito, que traigo, pues no sé, droga, por ponerte un ejemplo, en un estado me van a dar X cantidad de años y en otro otra cantidad. Cada estado de la República de aquí en México aplican la ley de diferente forma en ese sentido. Está la Constitución, que por eso no hay nada arriba de la Constitución, y el Estado federal, por ejemplo, es el que centraliza, pero no tiene como injerencia total en los demás estados. Es lo que pasa aquí en México, por lo menos. No sé en España cómo está. sí, a ver, la cosa en España hay autonomías también. Lo que pasa es que al final el poder se habla mucho de descentralización, ¿vale? El poder se descentraliza, pero no se desconcentra, porque digamos que al final son como pequeños gobiernos en cada zona que hacen lo mismo que el otro. Y el problema ahí es que eh, al final, si tiene que haber igualdad ante ante la ley entre todos los ciudadanos, eso atenta contra ese derecho básico. Y vamos, yo dejo eso ahí. Pero poniendo en común lo que tenemos en común, tanto en México, que no sé, no me he leído ni la Constitución ni nada de México, ni de Colombia, No pero te preocupes. sí que, por lo que he escuchado, estamos viviendo los dos en un estado de partidos. Que eso lo explica, por ejemplo, además de Antonio García Trevijano,
se lo recomiendo a todos. Tiene vídeos en YouTube y todo, con el señor con 80 o 90 años explicando cosas, y es un crack, es un genio. Pero también lo explica, por ejemplo, lo de, a ver, ¿qué había dicho? Em, sí, estado de partidos. Eso nace como una estructura a partir de una oligarquía eh, donde gobiernan los partidos, lo que he dicho de la ley de hierro de las oligarquías de Robert Michels, y dominan todo el Estado a partir de los partidos. Y eso lo define Gerhard Leihold, que era presidente del Tribunal Constitucional de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se configuran las, entre comillas, democracias europeas. ¿Seguimos? Que si no se nos Sí, acumulan los... escuchamos. Mira, bro, Mendoza. Dale. Como yo me vuelva a enterar de que mi primo me venga y me diga que ha sido ahí por la calle central de Madrid y le han metido una... Vas a flipar en colores, hermano. Te vas a quedar sin piernas minusválido, cabrón. Vas a parecer un puto Hot Wheels porque te voy a echar gasolina en la silla de ruedas y te voy a prender puto fuego, hijo de la gran perra. Otro troll. La separación Dale, de dale. poderes. Antes del Big Bang, antes de todo, había 6 piedras, 6 gemas del infinito, 6 poderes divididos. Y cuando se juntan, son más poderosas, como pueden sostener todos los planetas de la Tierra, Marte, Sauron, y entonces puedes crear una catástrofe mundial. Este tiene voz de estos que ponen voces a las pelis en plan narrador omnisciente. De hecho, Mola, mola. ¡Mendoza! Mira. Como yo me entere, escúchame, hermano, como yo me entere que lo hubieras pillado a mi puto primo, de verdad te voy a chupar semejante y te vas a quedar mirando las estrellas. Cabrón, que Bueno. voy a ir para... Sígueme, Paso. sígueme, ¿escuchas, hermano, o qué? No me pegues, por favor. Mira, me ve mi primo. No me pego como me enteré que... No vamos a perder el tiempo en estas cosas. claro que no, pero bueno. Ay, Dios mío. Bueno, por lo menos nos siguen Así que- escuchando, así que Sí. Pues mira, yo sinceramente, así como para no hacerlo muy largo tampoco y tal, sí, claro. yo recomiendo ver a Antonio García Trevijano en YouTube y a Rubén A ver, Gisbert. no, espera. Déjame buscarlo en mi computadora, que lo tengo ahorita aquí. Claro, mientras voy poniendo el otro audio, ¿vale? Sí, ¿O qué? Dime. sí, dale. No digo, ¿Vale? yo ahorita lo voy a buscar en YouTube y ya. Sí. Era el mismo, ¿ah? Oye, coletita, esto es para adultos, así que Bueno, vete. pues nada. Es un Nada, señor con nada, bigote. o sea, nada. Oye, pero no aporta nada, o sea, en verdad, yo creo que pierden la oportunidad mucho de aprender algo, ¿A que sí? porque, bueno, nos has compartido bastante terminología, puntos de vista, y en vez de pues, a preguntar cosas serias, se dedican mejor a trolear, pero bueno, cada quien no, está en Claro. su punto de vista. Bueno, ¿y tú, a ti te gustaría preguntar algo? ¿Te gustaría saber alguna cosa? Si yo Sí, puedo claro. explicarte algo. Sí. Mira, pues principalmente una duda, allá en lo que viene siendo España, en qué parte radicas de España? En Valencia. En Valencia. Porque pues, Sí. te pregunto esto porque me imagino que ha de pasar igual que en México, ¿no? Cada estado, cada provincia, no sé cómo se le llame todavía allá en España, pues tienen sus puntos diferentes, ¿no? De ver también la política, porque aquí por lo menos en México pasa que cada estado, te puedo decir, es que lo controla cierto partido político y nos va bien o nos va mal, y luego se habla también de la política general, que es la de la República, y comparten estos puntos de vista tan diferentes. Por eso quería saber de qué parte eras, porque Sí. pues esto también habla mucho de por qué lo dices así o cómo te va, ¿no? Ahí en ese estado. Sí.
Pues evidentemente hay una gran pluralidad entre todos los territorios y eso es evidente, pero también es evidente que en España hay una nación, ¿no? Una sola nación. Entonces, ¿qué pasa? Que Sí, los políticos utilizan esta pluralidad para hacer como si hubieran diferentes nacionalidades en cada parte del territorio. Y eso al final desemboca, da las consecuencias que algunos estados que tienen a lo mejor, por ejemplo, una lengua autóctona o alguna cultura muy remarcada, se vean con la tentación de querer proclamar su propio estado. Bueno, los políticos, ¿no? Intentan proclamar su propio estado pues, para tener su propio poder y todo eso. Y eso es un gran problema porque al final acaba rompiendo la nación, acaba creando conflicto político, etcétera. Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy pernicioso bueno, la demagogia que se hace desde los políticos, utilizando la nación como, eh, ¿sabes? Como que eso viene prácticamente del nazismo, porque es como que quieren decir qué es la nación, qué es el Estado, qué son los ciudadanos, qué problemas tenemos, qué soluciones tenemos que hacer. Y al final, eh, ellos no tienen por qué decir qué es la realidad. La realidad es como es. Y los políticos no tienen por qué decir la realidad. Bueno, y al final, pues eso de las autonomías entra en ese juego, ¿no? Entonces, cuando te hablen de federal, ten en cuenta que para federar algo tiene que haber partes separadas que se tienen que juntar. Si México es una nación entera, hablar de federalismo es totalmente erróneo. ok. Sí, de hecho aquí se manejaba mucho el término de 31 estados y un estado federal, tal cual se marcaba. Sí. Era eso lo que marcaban mucho de un estado federal. Y sí, ciertamente, muchos impuestos se iban al estado federal y ellos no pagaban unos impuestos que la mayoría de nosotros pagamos. Esto se quitó hace no tanto, la verdad. Pero sí, concuerdo con lo que me acabas de mencionar. A ver qué mensaje nos mandaron ahora Dale, de la dale. misma persona. A ver. A Mendoza le digo que hay algunos programas de demos, antes era de Libertad Constituyente, pero ahora de demos, de un mexicano llamado Mauricio Ramírez, que habla sobre México. Ok. Muchas Bueno, gracias por la respuesta. Sí, ya me queda un poco claro cómo funcionan sus países. Lo que pasa es que Colombia tiene un modelo centralista, como les decía, hace un poco más de 100 años. En algún momento Colombia fue federal y creo que funcionó mucho mejor. Ahorita hay un hipercentralismo que le hace mucho daño a las regiones y pues yo soy como partidario de que Colombia debería volver a ser federal. No sé ustedes qué piensan, si el federalismo es mucho mejor que el centralismo. Yo creo que sí. O sea, no creo que sea la solución a todos los problemas que tenemos aquí en Colombia, pero por lo menos ayudaría a solucionar muchas cosas. Saludos. bueno, a- gracias. A lo de Adri, él, bueno, ya he hablado con él, ya hice un podcast de estos y Ok. sí, que es muy interesante. Ahí tienes un autor mexicano que está en demos, no me acuerdo el nombre que ha dicho. Y lo del otro chico, eh, creo que me he adelantado antes cuando ya lo he explicado. Y realmente no es que sea mejor o peor, son coordenadas distintas. Puede ser Sí, que haya algún tipo de descentralización o desconcentración del poder, pero eso tiene que estar en un sistema, como he dicho antes, que su forma esté determinada, que haya unos mecanismos para controlar el poder, para evitar que hagan el uso abusivo de él y tal. yo considero que no existe un gobierno perfecto. De hecho, eso es una idea, ¿cómo le llaman? Tiene un término, Utopía, este, una utopía electa, exactamente. Así es. No existe, de hecho, ese gobierno perfecto, ¿no? Pero sí, como mencionaste hace un momento, estos conflictos, ya sean centralizados, ya sean, federales,
Por lo menos para responderle al amigo de Colombia, yo considero que, para mi punto de vista, aclaro, yo considero que el centralismo tiene a corromperse más que el federal, por lo que mencionábamos desde un inicio. El tener todo el poder, se hace un autoritarismo al final de cuentas al ser centralizado. Yo creo que se llega más rápido a hacer un totalitarismo y es así como que si yo digo esto, se hace. Y considero que ya las leyes, perdón, los derechos y las opiniones se llevan, de las personas, se llevan a corromper, se llegan a, ¿cómo le dicen? Ya no les dan esa validez, ya no hay poder en el pueblo, simplemente hay poder en el gobierno. Y cuando ya no hay poder en el pueblo, ya no hay voz ni voto, yo creo que ahí es donde está mal. De hecho, no sé si has escuchado cómo está Colombia actualmente. Están pasando por una situación muy difícil y justamente por un gobierno, pues totalitarismo, yo creo totalitario, perdón, y centralizado por lo que me menciona. Y creo que quien lleva de perder todo no es el gobierno, es el país. Y yo he visto muchos videos, he visto imágenes de lo que están pasando y pues sí me causa un conflicto. No sé si has escuchado tú algo de lo que está pasando ahorita en Colombia. Sí, pero bueno, ya te he dicho que eso forma parte del aspecto del gobierno, de la materia. A lo mejor, Ajá, sí, sí, sí. si, por ejemplo hubiera un sistema que limitara ciertas decisiones, yo creo que podría mejorar. Ujú. Y ya te digo, eso puede estar en un sistema más centralizado o más descentralizado. Por ejemplo, hay países que están más centralizados y les funciona bien y hay países que no. ¿Te parece bien que metamos a Adri Ugalde? Sí, adelante, por favor. Vale. Buenas, Adri, ¿estás por ahí? A ver. Y No, no bueno, hay otro escucha. también que quería unir, A Alejandro ver. Plaza, que bueno, a ver si está por ahí. Y hay alguien más. Hola, ¿se me escucha? Sí, hola. Mira. No, Pues, no escucho. ¿Me ¿se escucha? puede quitar? Espera. A ti sí, a ti te escucho, no, a píldoras. ¿No se puede quitar? Vale, ahora. Adri, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Hola, bueno, se me escucha, ¿no? Se me escucha bien. Sí, 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 ahora sí. Vale, continuad, perdón. ¿Tienes? Vale, pues, ¿os parece bien que pongamos el audio ya, pues, si queréis, habla Adri? sí, adelante. Chicos, perdonadme si no estoy aportando, ¿vale? Pero estoy evitando hacerlo porque tenéis una conversación muy tranquila y demás. Y si yo aporto cosas, creo que puedo llegar a alterar un poco vuestra conversación, ya que tengo posturas en algunas cosas muy diferentes. Y bueno, no quiero que el podcast se vuelva... no quiero que cambie la dinámica, prefiero que estéis tranquilos. Yo, por ejemplo, bueno... prefiero muchos estados pequeños que un estado grande y centralizado. Creo que es más fácil luchar contra estados pequeños que contra estados grandes. Aunque obviamente ya os aviso de antes que eso lo digo desde un punto de vista libertario, en el que yo creo que el Estado debe ser eliminado o minúsculo. En fin, es que hay una diferencia de postura muy grande y prefiero dejaros tranquilos y no sembrar caos. A ver, pero yo creo que está bien que se diga, eso es la... Pero eso ya es más ideológico, diría yo, porque como no puedes tú ideológicamente destruir una nación y un Estado. Lo tienes que hacer vía guerra, vía fuerza. ¿Me permitís
un pequeño apunte. Solamente decir de toda la conversación esta que habéis tenido, vamos a ver, yo soy partidario de la descentralización completa. O sea, cuanto más repartas el poder entre el personal o entre los políticos, menos poder van a tener dichos políticos y más competencia vas a generar en los diferentes estados para que hagan una política adecuada de cara hacia las libertades y que cada ciudadano pueda tener libertades más amplias. Y en el caso de que no sea así en dicho estado, tú puedes coger tus cosas y te puedes mover a los diferentes estados, a diferentes estados dependiendo de cuáles sean tus preferencias. Yo sé, a lo mejor tú tienes diferentes estados que van a competir entre sí por bien o por la inversión extranjera o bien por atraer empresas dentro del estado. Entonces, si tú le das más libertad a todos los estados, creas competencia, que al final de cuentas es lo que mueve para adelante la máquina. Entonces vamos a ver, yo creo que es mi postura. No sé si tenéis algo que comentar al respecto. Bueno, yo realmente, como a mí me gusta hablar de lo que es la forma, Boicot, ¿puedes silenciarte? No tienes cascos, Boicot. Es que parece que no Bueno, tienes. ya está. Como a mí me gusta hablar de la forma, o sea, de la formaldemocracia, digamos que decidir la estructura, digamos, así más a nivel de gobierno, se tendría que decidir por parte de la nación en un periodo de libertad constituyente, en el que se hace una constitución que se constituye a partir de la libertad política de todo el conjunto. Por eso sería una libertad política colectiva o una libertad política constituyente. Entonces, dependiendo de la idiosincrasia de cada nación, pues la configuración del Estado iría en relación a lo que sería más pertinente, ¿no? Porque no es lo mismo hablar de España que de México, Colombia, de Suecia, tal. Así que, bueno, yo ahí no me meto. Y Mendoza, ¿tienes algo que decir? Sí, como bien mencionas, no es lo mismo hablar de un país que otro. Creo que las ideologías y el contexto cultural en la que se vive en cada país, inclusive en cada estado, es muy diferente, ¿no? Como dicen por ahí, uno habla como le va en la feria. A mí, por ejemplo, te puedo decir de México mis puntos de vista y los comparto. Digo, aquí este podcast creo que es para compartir ideas y para compartir vivencias quizás de cómo vivamos cada uno de nosotros. Y mencionaba hace un momento una persona en el audio, no quiere causar un conflicto. Yo creo que no causaría ningún conflicto, ya que mencionamos hace un momento tú y yo que esto es un diálogo, es algo para compartir, ver puntos de vista y enriquecer nuestro acervo cultural y ver otros puntos de vista, porque nadie de aquí yo creo tiene la razón absoluta y aquí la cosa es simplemente compartir estos puntos de vista de cada uno de nosotros, de cómo vivimos nuestra democracia, cómo vivimos nuestra política, cómo vivimos en cada uno de nuestros países y regiones o provincias. Es lo que quisiera mencionar. Grande, Mendoza. Vale, pues vamos a poner audios. Hola a todos. Quería preguntarles si hoy le van al Manchester City o al Chelsea. Sé que no tiene nada que ver con política, pero bueno. Sí, exactamente. Yo Claro. coincido con lo que dice Mendoza. Yo creo que el Estado centralista se suele corromper mucho más, concentra demasiado poder. Y es lo que digo, o sea, por ahí no es la solución a todos los problemas que tiene Colombia, pero podría ayudar en algo repartir un poco más el poder en regiones autónomas. Por ejemplo, lo que está pasando estos días que hemos vivido con muchos días complicados, pues,
con muertos y desaparecidos. Por lo menos yo vivo en Cali, que es como el epicentro, y por lo menos ayer hubo 7 muertos, casi todos a manos de la policía, y el presidente prácticamente le hizo como una especie de golpe de estado a los alcaldes y gobernadores, y prácticamente los militares son los que están gobernando. Entonces, eso es a lo que me refiero. Yo, Bueno, y lo que yo pasa en considero, Colombia, dime, sí. digo, yo No, considero Mendoza, que, habla, habla. perdón, considero, pues, hablando de eso que acaba de mencionar en Colombia, utilizar ¿cómo se llama? El Estado militar en contra de su gente, ya estamos cayendo en en una corrupción, ay, se me olvida la palabra, em, ya no tiene sentido el gobierno para su pueblo, ya realmente está haciendo algo totalitario y está mandando con puño de hierro. Yo creo que ahí es donde ya radica el problema que él menciona, el ser un gobierno centralizado. ¿Qué tanto poder puede llegar a tener este tipo de gobierno para que su propia gente la mate? Digo, no quiero meterme mucho en ese tema porque yo sé que daría para mucho y yo nada más pues sí considero que un gobierno centralista, para mi punto de vista, no es todo adecuado, sino que se me hace mejor un gobierno federal o estatal, ¿cómo se llama? Con una constitución que no esté por encima de nada, en la cual la constitución te respete tus derechos y te brinde ciertas protecciones como lo existe aquí en México. Por lo menos, si tienen la oportunidad de checar la Constitución mexicana, se darán cuenta que es una de las constituciones que está mejor formada. Malamente está mal aplicada con los gobiernos actuales, pero la Constitución, como está hecha aquí en México, si tienen la oportunidad, revísenla. En verdad, tiene muy buenos puntos. Nada más quería mencionar esto. Vale. Ahí la cosa es que la Constitución debe tener unos puntos básicos que se deben cumplir siempre. Y el problema es que cuando se da una ambivalencia o una ambigüedad a la hora de determinar el derecho, ¿no?, que infunde esa Constitución, ahí hay un gran problema, de que eso también pasa en España. La Constitución debe ser corta y sus artículos claros. Y si algo se realiza de forma anticonstitucional, debe ser el Poder Judicial el que se encargue de determinar si eso es constitucional o anticonstitucional. Eh, mm, lo de Colombia, ahí el problema que se arrastra también es que aparte del ámbito formal de la política, en el ámbito no formal está el tema de las guerrillas, de las drogas, de lo que es el negocio de la planta de la coca, y ahí hay conflictos de intereses, digamos que el que ostenta el poder en el sistema político, que en teoría, o sea, en teoría debería ser un gobierno controlado, pero como hemos estado viendo, no hay ningún tipo de control. Entonces, no sé si sería una oligarquía, es decir, que mandan unos pocos, o directamente ya es una dictadura, pero si podéis votar, yo creo que de momento aún es una oligarquía, no llega a una autocracia, ¿no?, como diría Aristóteles. Entonces, ahí el tema también es que si, por ejemplo, las guerrillas que quieren destituir al gobierno o un levantamiento popular, cuando es violento, también pierde ¿cómo se dice la palabra? Ay, su legitimidad. Es decir, o sea, lo que pasó, por ejemplo, con las ideas de Marx es que él dijo en las revoluciones comunistas y tal, ¿vale? Pero se puede aplicar a todas las revoluciones este concepto, era que lo importante era alcanzar los fines. No importaban tanto los medios que se utilizaban, o digamos que los fines podían justificar los medios que se utilizaban. Entonces, eh, al final la historia ha dado cuenta de que eso no es así, que los medios, o sea, la forma de llegar al fin tiene que ir en la misma línea que el fin que se pretende. Si tú pretendes una democracia pacífica, civilizada y tal,
no puedes utilizar la violencia para llegar a, ¿sabes?, a construir esa democracia. Entonces, ahí el problema es que en Colombia, si quitan a ese poder de una forma violenta, entrará otro poder, pero que, como ya he explicado, pues no será lo mejor. Ahí yo recomiendo que la ciudadanía colombiana tiene que despertar, tiene que empezar a informarse. Un buen ejemplo, por ejemplo, sería lo que te he aconsejado, Mendoza, o también el colega de Colombia también puede mirar a Trevijano por YouTube. Son vídeos que al final lo explica bastante bien. Y es informaros la población y abrir los ojos y no dejaros influir por lo que dicen desde los medios más mediáticos. Adri, ¿te apetece decir algo? A ver, se hablaron de bastantes cosas. A ver, lo primero, el votar no implica ni que haya democracia, ni oligarquía, ni autocracia. Porque, como bien sabrás, píldoras en el régimen que tuvimos franquista también se votaban procuradores, pero eran autocracia porque el poder estaba en una sola persona. Eso punto uno. De hecho, también vi en Twitter que hasta habría una especie de votaciones también en Corea del Norte, ¿no? Creo, o con Stalin. Vi alguna foto por ahí. Solo esa puntualización. Luego podría seguir, pero bueno, si queréis hablar otras cosas, me decís. Sí, no, yo no quería hacerlo muy largo, pero en ese sentido sí que es verdad que es importante decir que porque se vote no hay democracia. Por eso he dicho, O Mendoza, sea, que se vota no implica nada. O sea, es que es triste, pero es así. Es un instrumento que puede Sí, valer, pero tienes que fijarte en la forma y la estructura del sistema político. claro. Eso es como la metáfora que dice, por tener una buena pluma no vas a ser un gran escritor. No sé si me explico. La votación es una herramienta, pero si es una herramienta mal utilizada, Exactamente, no sirve exactamente, de nada. exactamente. Y Pues eso, luego, por gracias, hacer un Adri. poco la contra, por hacer un poco, si me permitís, por hacer un poco la contra, a ver, al tema de que más estados o estados federales implican menos corrupción, yo diría, a ver, lo que garantiza que haya la menor corrupción posible es el control del poder, sea el estado grande o pequeño. Luego, ¿Podrías explicar qué es ese control del poder? pues lo que has explicado tú ya a Mendoza, la separación de poderes. Igual, quizás te faltó explicar que la separación de poderes es necesario también que haya representación. Que esto igual es demasiado para explicarlo ahora, pero No, separación de tranquilo, ya poderes lo he explicado al principio. sí, es simplemente lo que dijiste tú. Por un lado, el legislativo y enfrente y enfrentado a él el ejecutivo. Luego la guinda del pastel, que la justicia sea independiente y que ninguno de los otros dos poderes se inmiscuya en el judicial. Con eso controlas el poder y limitas la corrupción. Luego el tema de asemejar los estados a empresas, ya sé que eso es muy liberal y tal, pero es que para mí falla teoría del Estado, ahí en ese punto. Porque tío, tú imagínate que, vale, hacemos estados súper pequeños, todos compiten entre ellos, pero si cada uno de esos estados hay una oligarquía que saquea impuestos a sus habitantes, ¿a cuál te vas? ¿A cuál de ellos te vas? Al final un estado es fuerza, Sí, al final es se crea poder, el no es una caciquismo. empresa. A eso voy. Eso lo veo, a ver, ideológicamente tiene sentido, pero es que, explica muchas cosas en materia económica, pero en materia de Estado y de fuerza y de poder, ahí fallan bastante, en mi opinión. Bueno, ¿qué opinas, Mendoza? Pues mira, como bien mencionas, al inicio tuviste la oportunidad de explicarme justamente ese punto que mencionó Adri, cómo contrarrestar la representación. Todo lo que se puede plantear, como dicen, en papel, está perfecto, ¿no? Son genios de escritorio, pero a la hora de la aplicación
recordemos que son personas quienes ejecutan estas leyes, quienes ejecutan estas representaciones. Y yo creo que es donde radica muchos de los problemas que hay actualmente en los gobiernos. Porque bien mencionaban ustedes el poder, la separación de poderes, cómo está estructurada. Y si te das cuenta, lo ponemos en un papel y puedes decir, es una obra de arte, ¿no? O sea, puedes decir, no, está perfecto, no hay fallos. Pero, como dicen, puede haber un arma perfecta, pero siempre va a tener un defecto. ¿Y quién va a ser ese defecto? Quien la detone. En este caso, ¿quién va a tener este defecto? Quien ejecute estas leyes son las personas. Y yo creo que si no hay un cambio de conciencia, nunca va a haber un cambio de perspectiva o de gobierno, ya que bien puede ser un gobierno centralista, puede ser un gobierno federal, por estados, pero siempre que no haya un cambio en la persona quien vaya a ejecutar esto, o un cambio ¿cómo se llama?, de ideología, no va a cambiar nada. Y considero que este es el gran mal que radica en muchos de los poderes ejecutivos, en los gobiernos, perdón, que es la persona que si no cambia este punto de vista de yo voy a eliminar a mi competencia o a las demás personas y no se ponen en los zapatos de los demás, nunca va a cambiar esta situación que estamos viviendo México, España, Colombia o cualquier otro país, por muchas leyes que tengas. Digo, al final de cuentas, quien las ejecutan son las personas. No sé, es mi punto de vista en este momento. Pues me parece súper interesante que hayas puesto este punto de vista, y es que hay una cosa que no he mencionado, porque como has dicho, en el papel, ¿vale? Tú imagínate que, vale, pones un sistema que es ideal, pero bueno, después a la hora de llevar a cabo, por ejemplo, digamos, en el órgano legislativo, ¿vale? Vamos a ya establecer las diferencias entre legislativo y ejecutivo. En el legislativo tienen que hacer leyes. Entonces, en cada distrito los ciudadanos votan a su diputado que, digamos, que hará las propuestas que, que ese distrito necesita y por el cual le habrán votado a ese diputado, porque era el que ha propuesto esas propuestas. Entonces, ese diputado, si no ejecuta lo que ha, digamos, lo que ha propuesto, habría un mecanismo para destituir a esa persona, ¿vale? Porque eso sí que es verdad que no lo he dicho y es importante tenerlo en cuenta. Y después, a nivel ejecutivo, como habría separación de poderes, en el órgano ejecutivo o al presidente o tal, o, ¿sabes? Se le votaría directamente todos los ciudadanos y saldría ese presidente. Y básicamente también saldría a partir de haber planteado unas propuestas y con una mayoría de la ciudadanía que le hubiera votado, pues sale. ¿Qué pasa? Que si no cumple esas propuestas, ¿qué pasaría? Pues que el otro órgano, el legislativo, que le estaría vigilando, también tendría la potestad de destituirle. ¿Pero qué pasa? ¿Le destituye y se queda el órgano legislativo mandando y ya está? No, porque entonces ya no está el Ejecutivo para controlar. Se harían nuevas elecciones para los dos órganos. Así te aseguras que si un poder quiere quitar al otro, no se va a quedar con el poder para ese órgano, sino que se hacen nuevas elecciones y se vuelve a vehicular esa voluntad. Aquí en México, qué bueno que mencionaste ese tema, quiero mencionarlo, con el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, que está aquí en México, él propuso, por ejemplo, aquí en México, no sé si sabían, pero no puedes, a un presidente no se le puede acusar de nada, no puede parar, no puede tocar pie en la cárcel, está así de blindado. Y si hizo algo, no puede tocar la cárcel. Aquí este presidente mencionó algo que mencionaste ahorita. Dijo, si no les gusta o no cumplo con lo que mencioné en mis propuestas de campaña y no les gusta cómo estoy gobernando, yo voy a aprobar una ley donde sí me destituya el pueblo porque va a haber una votación
donde el pueblo decida si quiere que continúe o termine mi candidatura a la mitad de su gobierno, sin siquiera concluirla. Fue lo que él propuso, y propuso otra, que a todos los expresidentes se le iban a juzgar por los crímenes a la patria que han tenido, que mencionan que le han vendido el país, que han hecho corrupción, porque se le han descubierto muchas cosas a los presidentes. Por eso te digo, México es rico en muchas cosas, pero tiene un gobierno de la mierda. Pero si te das cuenta, esto lo acaba de proponer el presidente, porque realmente como se constituyeron las leyes, a los presidentes los blindaban de pies a cabeza. Mencionabas también hace un momento, bueno, para eso están los representantes que van a proponer ciertas cosas que necesita la población, pero al final de cuentas, como tú mencionas, si no las cumplen, ¿qué es lo que pasa? Aquí en México sucede esto, o sea, se supone que un candidato a cualquier representación de delegación o lo que sea, propone propuestas para mejorar ese lugar que va a regir él, en el cual te las pone, te las pinta y al final no las ejecutan, que es lo que ha pasado mucho en México. Te proponen el cielo, la luna y las estrellas y la gente, como te digo, no cree en ellos, ganan y al final en su candidatura no hacen nada y nada más endeudan al Estado con muchísimos millones de pesos, en el cual después ellos salen de la candidatura y el gobierno que les sigue se queda con la deuda, pero no hay ninguna acción en el cual puedan truncar estas malas acciones. Por eso yo lo mencioné hace un momento. Puede estar muchas leyes en el cual te amparen para que no sigan sucediendo estas acciones de corrupción, pero mientras no las ejecuten las personas, y no cambien este precepto de gobernar de esa forma, no va a cambiar, aunque sea un gobierno centralizado o parcializado, o como se le quiera llamar, porque siempre van a seguir con la misma dinámica. Aquí hay un viejo refrán muy malo, y se los comparto. El que no es tranza, no avanza. Llegaron a ese refrán. No sé si lo escucharon alguna vez. Y Creo que entienden no. el concepto de eso. Ok. Aquí tranza, no sé si ubican la palabra, el contexto de qué significa tranza. Esta palabra No. significa ser tramposo, ser corrupto. Y por eso dicen, el que no es tranza, no avanza. O sea, si no eres corrupto, no vas a avanzar y no vas a ser alguien más. A ese grado llegó México en su momento, que ahorita ya es donde están peleándose por tanto corrupción que había, que llegaron a inventar este refrán. Si no eres tranza, no avanzas. O sea, tan podrido está el sistema que por mejores leyes que quieran poner y aplicar, mientras no las ejecuten, va a seguir estando igual. Y yo les comparto esto de México, no puedo hablar de otros países porque pues no, no lo sé, ¿verdad? Bueno, Mendoza, tú mismo lo has reflejado. El sistema, bueno, aquí en España también funciona a base de corrupción porque no hay unas reglas claras de juego desde las cuales partir para realizar las jugadas. Y bueno, ahora el presidente ha dicho eso de, pues pondré la ley para que podáis destituir, bueno, pero ya como una jugada en plan, vale, pues mira, pongo esta regla para que estéis contentos. Pero habrá que ver esa regla cómo se materializa, como tú has dicho. Y bueno, ya para terminar, porque si no ya se hace muy largo y yo tengo que ir a hacerme la Sí. cena. ¿Qué horas son allá? Adri, Disculpen, antes de... aquí son las ¿Qué horas 8:20 son allá? de la tarde. Acá, que acá es la 1 de la tarde, por eso dije, no sé qué horas son. Claro. Ok, Si queréis, perdón. hacemos un minutito cada uno. Bueno, yo prácticamente ya he charlado bastante, ya lo he dicho todo. Adri, ¿algo que decir? A ver, yo una cosa, nada más. A ver, que ya lo ha mencionado Mendoza en 2 ocasiones y quería, para que le haga reflexionar más bien.
sí es cierto el cambio de conciencia, pero el cambio de conciencia en el político y en el ciudadano, pero hace muchísimo más unas buenas instituciones para que todo vaya bien que 1 millón de personas honestas. Solo puntualizar eso. Vale. Ok, no, pues Ya, muchas gracias. Lo tomo en cuenta y ha sido un placer compartir este espacio con ustedes. He aprendido bastante y Igualmente, créanme igualmente. que se los agradezco, ¿eh? igualmente, Mendoza, ha sido también un placer para mí hablar contigo y bueno, con la gente que ha entrado y ha participado y todo. Así que bueno, chicos, yo no me meto mucho, ya veré si entro más por aquí. Y aquí cerramos ya. Un saludo a todos y bueno, para hacer una petición a todos, tener pensamiento crítico, informaros bien, contrastar la información y no os dejéis llevar por lo que os dicen y tener un pensamiento racional. Chao, nos vemos. Nos vemos.